días. Iniciamos una sesión más de este cuarto taller de formación en la Divina Voluntad, fundamentado en todos los capítulos del volumen 11. Hoy estudiaremos los capítulos de agosto 12, 14, 24 y 27, septiembre 20 y octubre 2, 25 y 28 de 1915. Son capítulos cortos que tienen una verdad central. ¿Y cuál es? A través de ellos, Jesús nos enseña los modos que nosotros debemos asumir para lograr que su vida sea nuestra vida. Vamos a meditarlos entonces fundidos en esa voluntad divina, la de Jesús y la de nuestra Santísima Madre, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe hacia la verdad completa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz y el bien que estas verdades contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y enseñándonos a vivir este reino de la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos nosotros que la meta, la esencia de este vivir en la voluntad de Dios es ser otro Jesús aquí en la tierra, ser transformados en Cristo. Eso nos lo explica todas las verdades de nuestra doctrina. Primero, la creación, fuimos creados para que Jesús viviera en nosotros. Fuimos hechos morados de la Santísima Trinidad. También el bautismo nos incorporó en Cristo y nos dio la vida de Cristo. Esa es la vida que tenemos que vivir. Y esa vida se nos da a través de los sacramentos de su palabra. Y ya para una forma permanente del establecimiento de esa vida Jesús en nosotros son las verdades de este reino. Y Jesús, que nos quiere llevar allá a través de su Espíritu Santo, nos va explicando de diversas maneras cómo lograr esa vida de Jesús en nosotros. Entonces vamos a analizar cada capítulo para ir comprendiendo los modos que Jesús nos enseña y que debemos asumir. En el capítulo de agosto 12 de 1915, Jesús se lamenta por la dureza de los corazones, viendo que los pueblos, a pesar de estar sufriendo los flagelos de la divina justicia, no quieren convertirse. Y entonces obligan a Jesús a hacer
lo que Él no quiere, que es tocarlos en su piel para que puedan rendirse ante Dios. Así lo explica la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Qué duros son los pueblos. No basta el flagelo de la guerra, ni la miseria para rendirlos. Quieren ser tocados en su propia piel. De otra manera, no logramos que reaccionen, dice Jesús. Y le dice cómo en el campo de batalla el hombre pronto vuelve a Dios. Dice el triunfo de la religión. ¿Por qué? Porque son tocados en su propia piel, cuando son heridos, cuando están en peligro de muerte. Dice, he aquí la necesidad de que no haya pueblo que no sea tomado en la red, quién de un modo, quién de otro. Pero casi todos quedarán expuestos a ser tocados en su propia piel. Yo no quiero hacerlo, pero su dureza me obliga. Y Jesús lloraba, y Luisa lloraba junto con él y le pedía que hiciera que los pueblos se rindieran, para que no hubiera derramamiento de sangre y para que todos se salvaran. Jesús continúa diciéndole, y aquí le explica cuál es el modo. En la unión de nuestros quereres quedará todo encerrado. La unión de la voluntad de Jesús con la voluntad de la criatura. Tu voluntad correrá junto con la mía e impetrará gracia suficiente para salvar a las almas. Tu amor correrá en el mío, tus deseos, tu latido correrá en el mío y pedirá con un latido eterno almas. El esfuerzo, la preocupación, el trabajo por la salvación de las almas ha de acompañar siempre nuestra vida en el reino. Porque a Jesús solo hay dos intereses que llenan su vida: la gloria del Padre y la salvación de las almas. Pero todo esto se logra, como nos lo está explicando aquí, en la unión de nuestra voluntad con la de Jesús, de una manera total. Todo debe correr junto con Él, nuestros deseos, nuestro latido, nuestro amor, nuestros actos, todo. Y cuando esto hacemos, cuando todo lo nuestro se une a lo de Jesús, se forma una red, dice a Él, el en torno a ti y a mí. Una red de protección, una red en la que queda encerrado Jesús y el alma. ¿Y para qué sirve esa red? Sirve como defensa. Defensa a Jesús de todas las ofensas de las criaturas y defiende al alma de cualquier peligro. Y Jesús termina diciendo, cómo me es dulce sentir en mi latido un latido de criatura que dice en el mío, almas, almas. Me siento como encadenado y vencido y cedo. ¿Qué hace cada latido del corazón de Jesús? Pedir almas. ¿Qué debe hacer cada latido de nuestro corazón unido al latido del corazón de Cristo? Almas, almas. Pero este almas, almas tiene poder cuando lo decimos unidos a la voluntad de Jesús. Por eso hay que unir nuestros actos a los de Jesús, para que su voluntad corra en nosotros. Ese ha de ser nuestro único querer, actuar y vivir en la voluntad de Dios.
Ya después de haber escuchado ese modo que Jesús quiere, o sea, preocúpate por la salvación de las almas, por eso le muestra eh, cómo los pueblos no se rinden, cómo están endurecidos. Y lo que a Jesús le importa es que se rindan para que se salven sus almas. En el capítulo siguiente, que es de agosto 14 de 1915, Jesús explica cómo todo lo que él hizo, primero está en acto, si no forma parte de una historia, no, está en presente. Estar en acto, es decir, está a disposición, está activo. Y lo dejó así para que le sirva de apoyo a las almas para salvarse. Como quien dice, para todos los que están enfermos, vengan a tomar los remedios que yo dejé y que construí con mi pasión. Ahí están en acto, tómenlos para que se salven. Jesús se le presenta a Luisa cansado, extenuado, sufriente y la llama. La llama para que ella le bese sus llagas, para que seque su sangre que corre por todo su cuerpo. Y Luisa, por supuesto, corre a hacer lo que Jesús le pide. Y mientras hace eso, pues va adorando y va reparando. No solo se limita a hacer lo que Jesús le pide, sino que acompaña ese acto con sus adoraciones y sus reparaciones. Entonces Jesús le explica y le dice, mi pasión, mis llagas, mi sangre, todo lo que hice y sufrí, está todo en medio de las almas en continuo acto. Lo que hizo y lo que sufrió. No solo lo que sufrió, lo que hizo. Cuando hizo silencio, cuando enseñó, cuando comió, cuando durmió, todo lo que hizo y sufrió. Cuando fue a la fiesta en el matrimonio, en las bodas de Caná. Todo está en acto, dice Jesús, como si ahora mismo obrara y sufriera. Y esos actos me sirven como puntales para apoyarme y como puntales para que se apoyen las almas para no caer en la culpa y salvarse. Vuelve a tocar el punto de las almas. Pero ya ofrece otro medio y es todo lo que él, la herencia de Jesús. ¿Cuál es la herencia de Jesús para nosotros? Su vida, todo lo que hizo, todo, hasta las cosas más insignificantes, como ayudar a San José en la carpintería, como martillar, caminar, beber agua, todo lo que hizo y todo lo que sufrió está en acto. ¿Y para qué está en acto? Para que nos aprovechemos. Y eso que él hizo, a él le sirve como puntal, o sea, como apoyo, como bastón. Y a las almas también, para no caer en la culpa y para salvarse. El dolor es que nosotros hemos desaprovechado estas riquezas, porque todo está ahí, pero no unimos nuestros actos a los de Jesús. No nos acordamos de la vida de Jesús, que nos la dejó en herencia. Y por eso somos tan pobres, caemos tantas veces en el pecado, vivimos débiles, inconstantes. Nos pasa como a una persona que su papá le dejó una infinita herencia, grandísima herencia, pero no la conoce, o si la conoce, no le dio importancia. Si se lo dijeron, no le dio importancia. Y vive pasando necesidades, vive prestando dinero, vive huyéndole a los cobradores porque se han subido mucho los intereses, sufriendo porque ya no la dejan sacar más a crédito, porque está muy endeudada, porque le van a hipotecar la casa,
porque va a perder sus bienes y tiene una gran herencia y no los aprovecha. Así le pasa al cristiano. Es que puede haber mayor herencia que la vida de Jesús, que las penas que sufrió, que tienen un valor infinito, que sirven como puntales, como apoyo, como salvación, como solución, para que las almas no caigan en la culpa, salgan de todas sus deudas y puedan salvarse. No tanto las palabras que se dicen, no, sino que estemos unidos a la voluntad de Dios primero y que ese acto o esa oración se ha hecho en nombre de todos, porque ya los actos hechos en la divina voluntad tienen que ser actos universales. Por eso, si vamos a la Santa Misa, tenemos que tomar los mismos intereses de Cristo. Y por eso decimos, ven divina voluntad a adorar en mí. Y como tu voluntad multiplica todos los actos infinitamente, queremos darte la satisfacción como si todos hubieran asistido a la Santa Misa, darles a todos el fruto del sacrificio y pedir para todos la salvación. Y así no está la oración en que yo haga una oracioncita de libre a las horas de la pasión, no, sino en la unión de mi voluntad con la de Jesús. Y de esta forma vamos adquiriendo la semejanza divina. Jesús aquí, en el mismo capítulo, un acto en mi voluntad contiene todos los bienes posibles e imaginables, todos. Una imagen la encontrarás en la luz del sol. La luz es una, pero esta luz se multiplica en todas las miradas de las criaturas. La luz es siempre una y un solo acto, pero no todas las miradas de las criaturas gozan la misma luz. Claro que no. ¿Por qué? Porque la persona que cierra los ojos no va a gozar de la misma luz de la que los tiene abiertos. El ciego no goza la luz aun cuando haya mucha luz. La persona que tiene una vista débil, cuando hay mucha luz, tiene que cubrirse los ojos, ponerse una protección, porque la luz la enceguece. Entonces el problema no es de la luz, el problema es de la vista de las criaturas. Y entonces Jesús le dice, si deseas amarme por todos, si lo haces en mi voluntad, tu amor correrá en ella, en su voluntad. Y llenando de mi voluntad el cielo y la tierra, me sentiré repetir tu te amo en el cielo, en torno a mí, dentro de mí, en la tierra, y en todos los puntos se multiplicará por cuantos actos puede hacer mi voluntad. Porque la voluntad de Dios nunca hace un solo acto. Contiene todos los bienes posibles e imaginables. Así que cuando yo entro en la voluntad de Dios, tomo posesión de esos bienes posibles e imaginables y con ellos llego a todo. Es el prodigio de los prodigios. Por lo tanto, puede darme la satisfacción del amor de todos, porque la criatura es limitada y finita, mi voluntad es inmensa e infinita. Por eso, en estos tiempos de pandemia, cuando no podíamos asistir al templo, está ese texto de Jesús que dice que si nos unimos a su voluntad, podemos participar de todas las misas que queramos y comulgar todas las veces que queramos, porque estamos haciendo uso de la potencia de su voluntad creadora que contiene todos los bienes posibles e imaginables. Pero ¿quién disfruta de esta herencia? Quien lo cree.
porque este es un camino de fe. Quien lee y lo lee como palabras bonitas, pero no lo cree, no lo asume en su vida, no va a poder lograr esa semejanza. Miren el modo que Jesús nos está explicando. Continúa. ¿Cómo se pueden explicar aquellas palabras dichas por mí al crear al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿cómo la criatura tan inhábil podía asemejarse y ser mi imagen? Solo en mi voluntad podía llegar a esto. Porque haciendo la suya, viene a obrar a lo divino. Y con la repetición de estos actos divinos, viene a asemejarse a mí, a volverse mi perfecta imagen. Aquí está otro modo. Volvernos perfecta imagen de Jesús. ¿Y cómo? Solo con su voluntad. Haciéndolo todo en su voluntad y en nombre de todos, para que sean verdaderos actos divinos. Sucede como al niño que con repetir los actos que ve en el maestro se asemeja al maestro. Así que la única cosa que hace asemejarse a la criatura a mí es mi voluntad. Y aquí está el centro de este modo. La única cosa que nos va a llevar a alcanzar esa perfecta imagen y semejanza de Dios que Dios quiso para nosotros desde la creación del mundo, solo lo vamos a poder obtener con su voluntad. Es en su voluntad donde lo podemos lograr. Y termina diciendo, por eso tengo tanto interés en que la criatura haga suya mi voluntad, porque así cumplirá la verdadera finalidad por la cual ha sido creada. Fuimos creados con una voluntad humana unida a la divina, para vivir con una voluntad humana unida, inmensa, inmersa, perdida en la divina, y darle campo a la divina para que actuara en nosotros. Así fuimos creados, porque fuimos hechos perfecta imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo vive Jesús? Con una unidad de voluntad con el Padre. Así que para ser perfecta imagen y semejanza de Dios tenemos que tener una unidad de voluntad con la Santísima Trinidad. Solo ahí podemos alcanzar esa perfecta imagen y semejanza. Lo dice segunda carta de los Corintios 3:18. Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor que es el Espíritu. ¿Y cuál es esa acción? Su voluntad. En el capítulo de agosto 27 de 1915, el alma que vive en la divina voluntad adquiere las cualidades divinas. La meta, transformarnos en Cristo, tener la perfecta imagen y semejanza de Cristo, tener sus modos de amor a las almas. ¿Cómo vamos a adquirir esas cualidades divinas? Cuando un alma se funde en mi voluntad, sucede como con dos recipientes llenos de diferentes líquidos. Uno se vierte en el otro y uno queda lleno de lo que contenía el otro. Y este de lo que contenía el primero. A ver, imaginémonos para poder ir comprendiendo. Imaginémonos dos recipientes. Pongamos un recipiente con agua y un recipiente con leche. Al unirlos, ¿qué queda?
¿Queda leche o queda agua? ¿Queda agua con leche o queda leche con agua? Pero ya quedan uno. El agua contiene la leche y la leche contiene el agua. Se hicieron uno. Y dice Jesús, así la criatura queda llena de mí y yo de ella. Y es que esto es maravilloso. Que yo quiera llenarme de Jesús, bien, pero que Jesús quiera llenarse de mí y quiere llenarse de mí. Quiere tenerme en Él. Y como mi voluntad contiene santidad, belleza, potencia, amor, etc., así el alma, llenándose de mí, fundiéndose, abandonándose en mi voluntad. Estas dos palabras son importantes porque no solo yo debo fundirme, al fundirme yo debo abandonarme, porque cuando me fundo, yo me pierdo en Jesús, pero Jesús entra en mí. Entonces yo tengo que darle a Jesús la libertad de hacer lo que Él quiera. Cuando esto sucede, nos llenamos de su santidad, de su amor, de su belleza, en el modo más perfecto que a criatura he dado. Yo me siento lleno de ella, dice Jesús. Encuentro en ella mi santidad, mi belleza, mi amor. ¿Por qué encuentra en nosotros eso? Porque ya Él nos lo dio. Cuando yo me fundo en Jesús, Él viene con todo lo que Él es. Y me da todo lo que Él es. Para encontrar en mí todo lo que Él es. Y entonces sí, las miro como si fueran cosas suyas. Y me agrada tanto que me enamoro de tal manera del alma que la custodio con mucho celo en lo más íntimo de mí. La voy enriqueciendo continuamente, la voy embelleciendo con mis atributos divinos, para así poder complacerme más en ella, para así enamorarme más de ella. Es Él el que nos adorna, es Él el que nos hace santos. Es Él, cuando nos entregamos a Él, que nos da su misma vida y nos va transformando desde el interior. Es Jesús, no es obra nuestra. Nosotros solo nos toca mantenernos unidos a Él. Esa es toda nuestra atención. Es Él el que nos va a poner en nosotros sus cualidades divinas. En el capítulo de septiembre 20 de 1915 nos habla de, precisamente, continúa con esa unión de nuestro querer con el querer de Él, pero ya lo dice de otra manera. Dice que todos nuestros actos deben estar atados al fiat. Y Jesús se le muestra a Luisa con unos látigos en la mano, flagelando a las criaturas, castigándolas. Y Luisa pues le da pavor, por supuesto, y le da tristeza, porque ve a Jesús triste y con un manto cubierto, un manto negro que lo envuelve. Él le explica, él se le presenta y le explica por qué está así, y le dice, los flagelos harán resurgir los pueblos. O sea, si no los castigo, los pueblos no mejoran. Pero serán tantos que todos los pueblos serán recubiertos de dolor y de luto. Dolor y luto, ¿cuántas muertes? Siendo las criaturas mis miembros, recordemos que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, así que si nosotros andamos mal, anda mal el cuerpo de Cristo. Y como Él al castigarlos
al castigar los pueblos se visten de dolor y de luto, por eso Jesús se muestra cubierto con un manto negro, indicándonos que eso es lo que le sucede a Él cuando nos castiga. Su cuerpo sufre lo que nosotros estamos sufriendo. Es un misterio hermoso, pero es así. El Padre nos incorporó en Cristo y Él vive lo que nosotros vivimos en Él. Estoy cubierto por un manto negro por causa de ellas. Es que todo acto nuestro repercute en Cristo. No hay acto nuestro que no tenga su repercusión en Cristo. Continuamos en este mismo capítulo de septiembre 20. Y aquí le explica, el fiat debe ser el dulce nudo que ate todos tus actos. Dulce nudo. No un nudo que te da dolor, no un nudo que te estorba, no, que sea dulce, que sea grato a ti. ¿Y qué es qué hace un nudo? Une dos cosas y las une fuertemente. Así que mi voluntad y la tuya formarán el nudo. Y un nudo de esos que llaman nudos ciegos, ¿no? Que nadie los puede zafar. Has de saber que cada pensamiento, cada palabra, cada acto anudado con mi voluntad son canales de comunicación que se abren entre mí y la criatura. El nudo se vuelve un canal. ¿Y qué es un canal de comunicación? Un canal por donde Jesús desciende a la criatura y la criatura sube a Jesús. Si todos tus actos son anudados con mi voluntad, ningún canal de comunicación divina estará cerrado entre yo y tú. Ninguno. Pero cuando todos nuestros actos estén anudados con su voluntad. Todos. Y esto requiere, lo que él dice, una atención continua. Nos parece imposible, pero recordemos que es el Espíritu Santo el amor que fluye en nosotros. Y es Él el que lo va a hacer, pero ¿qué requiere de nosotros? Disposición, que le demostremos que estamos dispuestos, que hagamos un esfuerzo por estar atentos. Cuando Él ve nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro interés, Él va dando la gracia. El alma participa en las amarguras de Jesús. Bueno, a veces nosotros leyendo estos capítulos nos podemos quedar en la teoría, pero nos toca pensar cómo vivirlos. Por eso insisto, las horas de la pasión son un medio importantísimo porque nos ayudan a mantenernos en torno a Jesús, porque estamos viviendo un tiempo muy fuerte en donde los flagelos se están dando, pero tenemos que recibirlo como flagelos porque el problema es que la humanidad no los ve como castigos. Por ejemplo, esta proliferación, pudiéramos llamarlo así, de homosexuales y la fuerza que ha cogido el homosexualismo a tal punto que se han organizado, ya exigen sus derechos, ya hay leyes que los defienden, ya se han impuesto. ¿Eso qué es? Un castigo, lo dice la carta a los romanos, recordemos, la primera carta de San Pablo a los romanos, donde nos habla precisamente que por no haber querido conocer a Dios o habiéndolo conocido, no se le da el honor
y la gloria que Él merece, vendrá este castigo. Ya Jesús lo anunció en la carta de los Romanos. Es un castigo, es un flagelo. El LGTBI es un flagelo, pero no lo vemos así. Las guerras son un flagelo. La violencia que se vive en todas partes es un flagelo. El comunismo que está imperando ahora en los gobiernos de nuestros países es un flagelo. Si lo reconocemos como tal, el hombre se humilla y se arrepiente. Pero si no lo reconocemos como flagelo, el hombre no se arrepiente. Lo mira desde fuera como una sociedad que está corrompida, como esas personas son malas, como que no nos toca a nosotros. Mira lo que dice San Pablo en la carta a los romanos. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Y ellos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, Dios los entregó a pasiones infames. Sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza, igualmente los hombres. Abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre y mujer con mujer, recibiendo en sí mismas el pago merecido de su extravío. Son castigos. Y Jesús sufre. Estamos viviendo esta realidad que Jesús nos describe aquí. En este capítulo de octubre 2 de 1915 dice Jesús: después de haber sufrido mucho por las privaciones de mi siempre amable Jesús, Él vino por poco, pero tan sufriente que aterrorizaba. Yo me hice el ánimo y me acerqué a su boca, y habiéndolo besado me puse a chupar para aliviarlo. Y Luisa se sorprende porque otras veces ella chupa y no puede sacar nada, pero esta vez sí pudo extraer un poco de su amargura. Pero como que Jesús no se mostraba como indiferente. Pero después le habló y le dijo: hija mía, no puedo más, no puedo más. La criatura ha llegado al colmo y me llena de tal amargura que mi justicia estaba a punto de decretar la destrucción general, imagínense. Y es que uno se pone a ver y dice: Dios mío, cuánta es tu paciencia y tu misericordia ante tanto mal que hay en el mundo. Tú has llegado a extraerme un poco de amargura, y así mi justicia podrá esperar aún, pero los castigos se acrecentarán. El hombre me incita, me dispone a llenarlo, casi a saturarlo de dolores y de castigos. De otra manera no se convertirá. Entonces Luisa le dice: Señora, aplácate, pero él le dice: ay, hija mía, y desapareció. ¿Por qué le dice así? Porque ya lo dijo, no puede evitar los castigos. Y en el capítulo de octubre 25 de 1915, Jesús muestra la complacencia. Este es otro modo. ¿Por qué? Porque Él quiere que repitamos lo que Él hizo. Porque estamos llamados a ser prolongadores de su vida en la tierra. Vivir en la divina voluntad es llegar
a lograr que nuestra humanidad sea un velo que cubre la vida de Jesús en nosotros, como lo fue en la Virgen María. Y todas estas cosas nos llevan allá. Jesús lo explica así a Luisa, le dice, y con ella a nosotros: hija mía, conforme siento repetir en ti mis pensamientos, mis palabras, amar con mi amor, querer con mi voluntad, desear con mis deseos y todo lo demás. Siento correr mi vida en ti y repetir los mismos actos míos. Por eso es tanta mi complacencia que voy repitiendo: vida mía, vida mía. Clave, ¿verdad?, para formar su vida en nosotros. Todo esto, ¿a qué nos lleva? A ya no tener deseos, sino los de Jesús. Ya yo no debo desear nada, ni estar sana ni estar enferma, lo que Jesús quiera. Ni ser humillada ni ser ensalzada, lo que Jesús quiera. Ni ser pobre o ni ser rica, lo que Jesús quiera. Son sus deseos, son sus actos, son sus pensamientos, son sus palabras. Debemos vivir en una negación continua. Niégate a ti mismo, dice Jesús. Aquí está la negación. Y continúa comparándonos con su madre, o poniéndonos a su madre de modelo. Dice: cuando pienso en lo que sufrió mi querida mamá, que quería tomar todas mis penas para sufrirlas ella en lugar mío, recordemos esa última hora de la pasión, y como tú buscas imitarla, Luisa hacía esta hora de vez en cuando, y llegó un momento en que Jesús le dijo: no, quiero que la hagas diariamente, porque es la mejor forma de asumir esto, de querer para nosotros lo de Jesús. Tú buscas imitarla pidiéndome sufrir tú las penas que las criaturas me dan. Yo voy repitiendo: mamá mía, mamá mía. En tantas amarguras de mi corazón, por los tantos miembros lacerados que siento en mi humanidad de tantas criaturas, mi único alivio es sentir repetir mi vida. Y ahí está el alivio que Jesús quiere de nosotros, que Él sienta que nosotros repetimos su vida. Así siento los miembros de las criaturas consolidarse en mí. ¿Y cómo la vamos a repetir? Uniendo nuestra voluntad a la de Él, nuestros deseos a los de Él, nuestros pensamientos a los de Él, para que ya no sean los nuestros, sino los de Él en nosotros. Poseer esa vida de Jesús. Y que es el último capítulo, de octubre 28 de 1915, y que pudiéramos decir que es el que cierra, ¿no?, con broche de oro. Jesús dice que su vida es semilla. ¿Qué es una semilla? La semilla es pequeña, pero lo encierra todo. En una semilla está la raíz, está el árbol, están las ramas, están las flores, está el fruto, está una cosecha. Si la vida de Jesús es semilla, ¿qué nos está diciendo? Que en su vida nos dejó todo. Se quedó en semilla para sembrarse. ¿En dónde se va a sembrar? En nosotros. ¿Para qué? Para que sembrado en nosotros, ¿qué va a salir de esa semilla? Otro Jesús. Para eso les quedó como semilla. Para que aquí en la tierra hubiera una cosecha grandísima de Jesús. ¿Cuál es el fruto de esa semilla? Jesús.
y cómo se siembra a través de su palabra, de sus verdades. Ya el bautismo nos dejó a Jesús como semilla en nuestro corazón, pero no le hemos dado importancia al bautismo. Y es fundamental. Por eso vivir en la divina voluntad es vivir la plenitud del bautismo. ¿Cuál es la plenitud del bautismo? Si a Jesús se nos da como semilla, ¿cuál es la plenitud del bautismo? Ser transformados en Cristo. Que de nosotros salga un Jesús. Nosotros somos el terreno. Nuestra humanidad es la tierra. Bueno, así lo explica Jesús. Mi vida sobre la tierra no fue otra cosa que semilla sembrada, donde mis hijos cosecharán siempre que se estén en el terreno donde he sembrado esta semilla. Según su actitud de cosechar, mi semilla reproducirá su fruto. Ahora, estas semillas son mis obras, son semilla. ¿Dónde las encontramos? En el Evangelio, en la doctrina de la Iglesia. Esta semilla son sus palabras, son sus pensamientos, son sus respiros, son todos sus actos. Si el alma las cosecha todas y las hace suyas, se enriquecerá de tal manera que podrá comprar el reino de los cielos. Pero si no, esta semilla le servirá de condena. Por eso es tan importante que, paralelo al estudio de los volúmenes, esté la meditación de la Sagrada Escritura, muy especialmente el Evangelio, el Nuevo Testamento, y el estudio del catecismo, de la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido, pues digo nosotros, recordando un poco los de la época mía, que en la escuela nos daban religión y nos daban historia sagrada, y que estudiamos religión en la primaria y en la secundaria y hasta en la universidad, cada uno a su nivel, cuando se estudia en una universidad católica. Pero ahora que no se enseña religión, con mayor razón. Entonces, por más que estudiamos, no tenemos todavía un conocimiento amplio de todo lo de Jesús. Y porque el conocimiento de Jesús es inagotable. Entonces hay que estar cosechando estas semillas siempre. Y por eso hay que tener un plan de formación personal. Solos, formarnos, hacernos un plancito de formación personal para ir enriqueciéndonos con estas semillas de Jesús y poder comprar el reino. Porque los volúmenes son muy importantes, son fundamentales, pero acompañado del estudio del catecismo y de la Sagrada Escritura, va a completarse una luz inmensa. Vamos a tener una cosecha espléndida con la que podemos comprar el reino. Y no desaprovecharemos las semillas que Jesús ha sembrado. ¿Dónde está la semilla de sus obras, de sus palabras, de sus pensamientos, de sus respiros? En el Evangelio, en la Sagrada Escritura, en el Catecismo y en estos escritos. Ahí lo vamos aprendiendo. Por eso el estudio es muy importante. Antes de terminar entonces, vamos a recordar esos modos, porque se trata de poseer la misma vida de Jesús. El primer modo es el de unir nuestro querer al de Jesús para pedir almas.
hacer de nuestra vida un latido eterno que pida almas. Las almas tienen que ser para nosotros algo muy importante. Otro modo que Jesús nos dice para pedir almas, para lograr la salvación de las almas, es formar puntales. ¿Y cómo formamos puntales? Nos vuelve a decir, uniendo nuestro querer al de Él. Y si todo lo hacemos uniendo nuestro querer al de Él, en medio de tantos castigos, en medio de tantos flagelos, se va formando una red que nos encierra a Jesús y al alma. Y esa red va formando puntales. Pero ¿qué es lo que más nos pide Jesús? Que aprovechemos esta herencia que Él nos dejó, de todo lo que hizo y todo lo que sufrió. Esa es la herencia. Aprovecharla para que le sirva de apoyo a Él y le sirva de apoyo a las almas. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Uniéndonos a su voluntad y con su voluntad estar en torno a Él, adorando y besando sus llagas, aprovechando su sangre, rehaciendo todo lo que Él hizo en el transcurso de su vida y de su pasión, rehacerlo en nosotros, reproducir su vida en nosotros. Es el segundo modo. Y como su vida también fue dedicada a las almas, pues allí van incluidas las almas. Y el tercer modo, hacerlo todo en su voluntad, a nombre de todos, para poder darle el amor de todos, la gloria de todos. Y así nos hacemos soles, que llevan el bien a todos, para no limitarnos, porque su voluntad es potente y creadora. Y nosotros tenemos que aprovechar esa voluntad potente y creadora para lograr disfrutar de todos esos bienes posibles e inimaginables que hay en su voluntad. Y vamos adquiriendo así su perfecta semejanza. No lo olvidemos, rehaciendo en nosotros todo lo que Él hizo y uniéndonos a su voluntad, hacerlo todo en su voluntad, para poder darle en nombre de todos e ir adquiriendo su misma imagen. El tercer modo, el de los recipientes, recordemos. ¿Cuándo sucede eso? Igual cuando nos fundimos en su voluntad. Casi que podemos decir que el fundirnos en su voluntad es el centro de todo esto, ¿no? Y fundidos en su voluntad vamos a ir adquiriendo las cualidades divinas. En el anterior vamos rehaciendo lo que Él hizo en nosotros. Fundiéndonos continuamente en su voluntad, vamos a ir adquiriendo las cualidades divinas que Él mismo va a poner en nosotros. Y entonces nosotros estaremos en Él y Él estará en nosotros, como esos dos líquidos que se funden. Recordemos que todo lo nuestro repercute en Jesús. Por eso Él quiere que todos nuestros actos estén anudados con su fiat. Y así, haciendo cada acto anudado a su fiat, vamos formando un canal de comunicación entre Dios y nosotros, entre Jesús y nosotros. Y así no habrá ninguna comunicación divina que no llegue a nosotros. El otro capítulo es la queja de Jesús, donde se muestra cubierto con un manto negro, y recordar
cuando estemos viendo noticias, que veamos todo lo que sucede en el mundo, recordemos siempre que eso está lastimando a Jesús, que Él sufre parejo y nuestro deber es consolarlo. Y como dice Él, está en torno a mí, aprovechando mi herencia, para que me consueles a mí y ayudes a las almas. Esa es nuestra tarea. Y entonces el último es tomar sobre nosotros sus penas, sus dolores, como lo hizo la Santísima Virgen. Esta es nuestra vida. En síntesis podemos decir que nuestra atención tiene que tener dos puntos: Jesús y las almas. Fundidos en su voluntad, estaremos en Jesús acompañándolo, consolándolo, aprovechando la herencia de toda su vida para que se repita en nosotros, sus pensamientos en nosotros, ningún acto nuestro que será separado de Jesús. Y al mismo tiempo vamos trabajando en favor de las almas, aprovechando su sangre, sus llagas, para llevarlas a las almas y traer las almas a Jesús. Ahí están nuestros dos centros, Jesús y las almas. Y todo esto anudado con su voluntad, fundiendo nuestra voluntad en la de Él. Bueno, hemos así hecho una ligera síntesis, pero esta debe ser nuestra vida. Que nuestra Santísima Madre, que la vivió plenamente, y Luisa, que también tuvo esta gracia inmensa de vivir en su voluntad, que son nuestras maestras puestas por Jesús, nos enseñen a vivirlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.